Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Soledad. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ahorita comenzamos, ¿sale? Sí. Ok, pues entonces ponerle así. Vamos a buscar aquí lo que vamos a ver. San Pablo. Me comparto. Está. Listo. ¿Que nomás nosotros dos estamos, profe, hasta ahorita? Y por lo regular, por los de regular empiezan a llegar 10:03, 10:04, 10:05. Ah, Ahorita van llegando los demás, primeramente Dios. ujú, muy bien. Y lo que vamos a ver hoy es el misterio pascual en la vida del apóstol Pablo. El misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y cómo San Pablo fue viviendo todo esto en su vida. Primero, Ujú, primero la pasión que vivió Jesús sí. en su camino al Monte Calvario. Pablo Ujú, también lo vivió. Pablo también vivió la muerte. Por eso San Pablo dice, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Para mí la vida ujú, es Cristo y la muerte una ganancia. Y ujú, otra de las cosas que vamos a ver con las citas bíblicas, precisamente ujú, es, llevamos en nuestros cuerpos el morir de Jesús. Y, ujú, y el morir de Jesús en nuestra vida es a qué tenemos que renunciar, a qué tenemos que morir para que Cristo viva en nuestras vidas. Y ujú, otra cosa que Pablo invitaba a todas sus comunidades es a que la muerte de Cristo actuara en nosotros para tener la vida de Cristo. Por eso Jesús dice, el que ame a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermana, más que a mí, no es digno de mí. Y ujú, tenemos que ir muriendo a las cosas que cada uno de nosotros tiene. Y ujú, San Pablo siempre entendió muy bien esto de la cruz. Muchas personas no entendemos lo que es la cruz de Cristo. Muchas personas vemos como un martirio las cosas difíciles que nos pasan en la vida, pero Yo soy una de ellas, profe. lo que pasa es que es difícil comprenderlo porque en el mundo nos han catequizado de una manera que Ujú, que nosotros rechacemos el sufrimiento, la adversidad, pero así como Pablo veía, era una ganancia. Pablo veía como una ganancia cada una de esas ujú. cosas. Ya también llegó Marisol. Hola Marisol, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Marisa. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marisol. Lo que vamos a ver es el misterio pascual en la vida del apóstol.
Marisol, y precisamente es lo que estamos viviendo nosotros en nuestros cursos, a aprender a vivir la vida como la vivió el Señor Jesús, sabiendo a qué tenemos que renunciar. Por ejemplo, fíjense, para tener un trabajo a veces renunciamos a otro trabajo, para tener una casa hemos renunciado a otra casa. Por ejemplo, cuando nos casamos, dejamos la casa de nuestros padres para tener una casa nueva. Y todo esto es lo que Pablo fue viviendo y fue aceptando en su seguimiento de Cristo. Y algo muy importante es que si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El mismo Señor Jesús lo dijo antes de su pasión en el Evangelio de Juan capítulo 12. Así que primeramente Dios, como ustedes ven, tenemos muchas citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender este misterio de San Pablo. Yo cada semana, fíjense, yo le dedico por lo regular a la semana una hora y media a leer la vida de San Pablo a través de diferentes autores, pero estas meditaciones, contemplaciones que estamos viendo, es un librito que, déjenme ver si lo tengo abierto, no lo tengo abierto, pero todo esto es para que nosotros aprendamos a ver la vida como San Pablo la vivió. San Pablo siempre decía, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y este libro es de un autor que, que estaba enamorado de San Pablo. Enamorado no en la forma física, sino en la forma espiritual, ¿sale? Y él nos habla y nos habla y nos habla y contempla este misterio de Cristo. Ya luego, si Dios quiere, se los voy a compartir también a ustedes para que ustedes también lo tengan ahí en sus archivos. Aquí yo lo que hago en esta clase es con citas bíblicas y es ir profundizando la vida de San Pablo. También ya llegó Maggie. Maggie, buenas noches. Buenas noches. ¿Lista y puesta, Maggie, para comprender más la vida de San Pablo, para comprender nuestra vida? Puesta así, lista, se la debo. La misteriosa eficacia del grano de trigo, acuérdense. ¿Cómo es eso que con Dios perdiendo es como ganamos? Esa es la misteriosa eficacia del grano de trigo. Y por eso Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy y la puedo recuperar cuando yo quiera. Y San Pablo era una persona muy inteligente, ¿sale? San Pablo fue una persona demasiado inteligente, una persona llena de luz, porque acuérdense que la palabra de Dios da luz al ser humano. Llegó Claudia, ella es hoy su cumpleaños, hoy fue su cumpleaños, Claudia. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien festejada y bien celebrada. Sí, con mis hijos nada más, pero sí, bien, gracias, maestro. Muchos Felicidades, Claudia. Dios te Feliz bendiga. Gracias, cumpleaños. Soledad. Gracias. muchos pasteles, Claudia. Sí, uno nada más. Con uno tengo que Maestro, a lo mejor no sé si pueda leer, voy en el camino, voy de regreso a mi casa, que vine a Ok, visitar a uno de mis hijos, pero no sé si se vaya a cortar la comunicación o algo que pase. ok, Claudia, pues mientras nos escuchas, ¿sale? Y Sí, gracias. gracias por participar. Y ya, pues ya con nosotros podemos empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Para los grandes señores. Miren, algo muy importante. Vamos a pedirle a Maggie que lea la primera cita de la noche
que es Juan 12 del 20 al 26, Maggie, ahí en nuestra Biblia, Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26, donde nos habla sobre esta misteriosa eficacia del grano de trigo. ¿Es de la primera carta o Juan? Juan del Evangelio, tú, Maggie, por favor. Esta Carmen Ramos mandó un WhatsApp que no encuentra la liga. Ok, No sé por qué. déjate la reenvío. Y ahí va. Segunda carta de San Juan, no. Ya se la puse tú, Maggie. Gracias. Ujú. De la segunda carta de San Juan, No, Evangelio de Juan a ver, capítulo 12, ahí espérenme. del 20 al 26, por favor, Maggie. Es que me voy a Juan y me dice, ay, Juan. Es el Evangelio, Maggie. Evangelio de Sí, Juan sí. 12, 20 al 26. Ya, ¿Unción en Betania? ajá, por favor. Sí. Pero Abre, del 20 al 26, Maggie. sí, sí, sí. Gracias, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los griegos y Jesús. Había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Jesús les contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo, la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Alabamos. Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Maggie. Buenas noches, Carmelita Ramos. A sus órdenes. Pues ¿Qué miren, preparo? ¿Qué Es- preparo? estamos estamos en la preparación del tema, la misteriosa eficacia del grano de trigo. Nuestro Señor Jesús siempre le decía a sus apóstoles, a los que lo seguían, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Sí, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el evangelio, ese la salvará. Pablo supo interpretar muy bien el evangelio. Por eso Pablo en dos de sus cartas nos va a estar diciendo: imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Recuerden que Pablo no estaba contaminado por el mundo. Pablo era un fariseo. Un fariseo es un apartado. Sale Pablo, ahora sí que no veía, por decir en nuestra época, Pablo no veía televisión, Pablo no veía los periódicos, Pablo no veía las revistas de chismes. Pablo era un hombre dedicado a las cosas de Dios, punto y aparte. Y por eso Pablo entendió muy bien el mensaje de salvación que Cristo nuestro Señor nos trajo a todos los seres humanos. A veces nosotros no entendemos el mensaje de salvación porque tenemos mucha contaminación de nuestra mente, de nuestros cuerpos, de nuestro espíritu. Y esto cómo se hace a través de que el mundo nos va diciendo: mira, Maggie, vas a ser feliz si tienes esto.
a la carne nos dice, mira, necesitas esto. El demonio nos dice, mira, vas a ser feliz teniendo esto. Y Pablo no vivía en esa tendencia que nosotros vivimos. Pablo, acuérdense, él lo dice en Hechos de los Apóstoles, soy fariseo, hijo de fariseos. Y por eso le fue fácil comprender el mensaje de Cristo. Acuérdense que también los apóstoles no entendían cuando Jesús les decía, me van a rechazar, me van a maltratar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos decían, pues, ¿de qué se trata esto? Ellos no comprendían, los discípulos, esto, y el que lo entendió mejor fue San Pablo. Y por eso San Pablo es el apóstol de los apóstoles. Por eso San Pablo dice, pues mira, yo he hecho más que ninguno. Porque Pablo entendió bien el mensaje. A la medida que tú y yo entendamos bien el mensaje de Cristo, vas a ver que sí es cierto que hay mayor alegría en dar que recibir, que cuando tú renuncias a algo, obtienes la vida. Vamos a ir ahora ¿puedes ayudarnos, Sara, por favor, con esta diapositiva que les estoy exponiendo? Son 3 diapositivas, Sara. Buenas noches, ¿nos ayudas? Buenas noches, sí, maestro. Claro que sí. Sexta meditación. El misterio pascual en la vida del apóstol. Inciso A. La misteriosa edificación del grano de trigo. El obrero evangélico es uno que siembra la vida en los otros por la muerte que lleva en sí. El misterio es una verificación permanente del misterio pascual y de su paradójica eficacia, que extrae cosechas del enterramiento de un grano de trigo. El apóstol es un hombre que tiene a su disposición la misma palanca con la que Jesús levanta el mundo, pero a condición de experimentar en sí mismo el dinamismo crucificante de la Pascua. Acuérdense, si no nos subimos a la cruz, pues va a ser imposible que tú y yo vivamos a la redención de Jesús en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Lo primero que el Señor Jesús le pedía a sus apóstoles era eso: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me siga. Y en la medida que aprendemos a renunciar, ¿a qué tenemos que renunciar? A pequeñas cosas primero, para luego empezar a renunciar a las grandes cosas. Pero si, por ejemplo, tú y yo no podemos renunciar ni siquiera a no comernos una tortilla de más, por ejemplo, los que estamos enfermos, pues ustedes creen que vamos a poder renunciar a nuestras vidas, que vamos a poder renunciar a las cosas que creemos que son nuestras. La Madre Angelitos me enseñó que para poder renunciar a las cosas grandes hay que empezar a renunciar a las cosas pequeñas. Por ejemplo, quiero darme este gusto, pues no me lo doy. Precisamente el lunes, ahí donde voy a la clase de los lunes, llevaron no llevaron pastel, llevaron así como unas mantecaditas de chocolate, llenas de chocolatito, y pusieron en la clase papitas, pusieron en la clase churritos. Otro muchacho que se llama Juan Carlos llevó salchichas con limón, con salecita, llevaron chilito, y pues claro que se me antojaba, pero les digo, no, es que estoy tan mal de mi estómago que debo de renunciar a eso. Y tan así que miren, me traje mi plato vacío y lo eché en mi morral que cargo para ir a dar mis clases, y precisamente hoy saqué mi plato y lo puse junto con mi cirio, como una señal de que el lunes pude renunciar
a algo que me hace daño. ¿Y quién fue el que ganó? Pues yo, porque pues no se me complicó más mi estómago ni mi dolor del colon. Tenemos que aprender a renunciar, pero para renunciar a las grandes cosas, primero hay que empezar a renunciar a las cosas pequeñas, ¿sale? Y vayan haciendo un ejercicio de renuncia. Así, o sea, acuérdense, muchas personas, por ejemplo, si tú te puedes dar el gusto de comprar un refresco y dices, todo por tu amor, Señor Jesús, voy a renunciar a comprarme ese refresquito y voy a ahorrar esos 10, 15, 20 pesos que cuesta el refresco y no me voy a tomar el refresco, pero de todos modos, Señor, esos 20 pesos los voy a invertir en el reino. Y le disparo un refresco a alguien. Estoy hablando de las personas que nos piden en la calle dinero, que nos piden un refresco, un vaso de agua, lo que sea. Y así es como aprendemos a renunciar a las cosas grandes en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo San Pablo, porque San Pablo, acuérdense que era un doctor en Sagradas Escrituras, así como ustedes van a ser algún día, doctoras en Sagradas Escrituras por la escuela de la Universidad Pontificia de México. Vamos a otra diapositiva, Sara, por favor. Sí, maestra. De hecho, cuando Pablo habla a sus fieles de la muerte y la resurrección de Jesús, no lo hace de labios para afuera, como el simple vendedor de una historia que no le llega adentro. Por el contrario, se muestra profundamente afectado. La muerte del Señor la experimentó en sí de una manera muy concreta. Su desolación, la vida del Señor la experimenta de una manera completamente existencial. Su consuelo. El misterio pascual de Cristo lo propone Pablo como patéticamente vivido en su condición apostólica. Lo confía celosamente a los destinatarios de sus cartas como una prueba tangible de que la acción divina pasa por el sufrimiento del obrero evangélico. La fecundidad ministerial no se muestra en otra parte. No hay redención más que esta. El honor de Dios, el fruto evangélico, se juega primeramente en el interior del obrero evangélico. Meditación de las banderas y el reino de Cristo que, lejos de galvanizar falsamente al hombre para una apopeya dudosa dirigida contra los otros, le vuelve esencialmente contra su propio corazón, a fin de que sea aquí donde el mal se venza. Acuérdense, esa meditación de San Pablo de las dos banderas es o con Dios o sin Dios, como dice Jesús, o fríos o calientes porque a los tibios los vomito. Y algo muy importante para que la palabra de Dios se viva en nosotros, primero la tiene que vivir el que la proclama, ¿sale? El que la proclama es el primero que tiene que vivir las virtudes evangélicas. ¿Cuáles son estas virtudes evangélicas? El ser misericordioso, el no juzgar, el siempre perdonar y el tratar a los otros como Él quiere que lo traten a Él. ¿Sale? Una vez platicando con el padre Poncho me decía, es que es muy fácil para nosotros preparar el evangelio para los demás. Dice, y como nosotros preparamos como sacerdotes el evangelio para el pueblo, pues no agarramos a veces lo que nos toca. Dice, y para que el evangelio dé fruto en las comunidades, pues primero tenemos que vivirlo nosotros. Por eso acuérdense que a los sacerdotes y todo mundo estamos llamados a la pobreza, a la castidad y a la fidelidad y a la obediencia.
Y si nosotros no lo hacemos, pues va a ser difícil que lo hagan nuestros hijos, que lo hagan los que viven alrededor de nosotros. Entonces, acuérdense, cuando escuchemos el evangelio, tratemos de vivirlo. Por ejemplo, hoy, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ah, pues mi mamá dice que tú eres el que todo lo puede. Ah, mi papá dice que si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? No, 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 no. ¿Quién es para ti Jesús? Guillermo Covarrubias Ponce. Ah, pues Jesús para mí es mi amigo, ok. Ahí está. Pregunta contestada. Y ustedes también, señoras, intenten vivir el evangelio, ¿sale? Y acuérdense, poco a poquito, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Les decía San Juan Bosco a sus jóvenes que él formaba. Otra más, por favor, tú, Sara. Sí, maestro. Se trata ante todo el ofrecer al Señor del universo un instrumento utilizable que se deje empapar de esa lógica extraña de la redención. Debe comprender que cuando el apóstol disminuye, Jesús crece. La lucha es menor entre el apóstol y los hombres que entre el pecador y la gracia. Misterio de conformidad del apóstol al Redentor. De lo que se trata no es que de la conquista del mundo por el apóstol, sino de la conquista del apóstol por Dios. Pero por otra parte, nada nos abrirá tanto el acceso a nuestro prójimo como el hecho de haber abierto a Cristo nuestro propio corazón. El terreno en el que tiene que reinar Dios es ante todo en mí mismo. Yo soy responsable de que reine en esta pequeña parcelita, quizás mis fracasos externos. Acuérdense, empezamos este camino de espiritualidad y este camino de espiritualidad lleva varios años, lleva muchos años de formación, pero empecemos a intentarlo, ¿sale? A ver, ¿a qué voy a renunciar este día por ti, Señor? Pues lo primero es renunciar al pecado, ¿sale? Recta intención y nobleza de sentimiento. Todo lo que hagas, a recta intención y nobleza de sentimiento. Ahora hablando tangiblemente, ¿a qué renunciamos? Por ejemplo, ya les decía yo, si te hace daño algo, pues no lo comas. Si tú quieres tener una línea mejor hablando físicamente, pues renuncia a estar acostado media hora y levántate media hora antes y ponte a hacer ejercicio. Y ahí empiezan las renuncias, hasta que llegamos a una renuncia total y que le podemos decir al Señor, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús, como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos a ir al segundo momento de nuestra contemplación, es llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Y ahora sí vamos a ir con Carmelita. Es Primera de Corintios 2 del 1 al 5, por favor, Carmelita. Primera Corintios, ¿qué? 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ok, gracias. Para Sara, Primera de Corintios 4 del 1 al 6. Primera de Corintios 4, Del 1 al del 6. 1 al 6. Sí, está Por la voy favor. buscando. Gracias. Para Marisol, si nos puedes ayudar con una cita bíblica, Marisol. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Primera de Corintios. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y dejen ver quién más llegó. Maggie. Maggie, tú nos ayudas con Segunda de Corintios 11, del 26 al 29, por favor. Sí, Ok, con esas citas y ahorita seguimos compartiendo más citas, ¿sale? ¿Les parece bien? Ajá. Cuando la tengas, Carmelita, por favor, Primera de Corintios 2 del 1 al 5. Sí, claro. Y te digo, ay, es que mi celular se cae. Mire. Bueno, van a ver el techo, ¿eh? Sí, gracias, Carmelita. Dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
dice, ay, a ver si veo. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con una oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo, ay, es que, perdón, es que casi no me da luz. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, teniendo Tímido. tímido y tembloroso. Mis palabras y mis mensajes no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Palabra Señor. Señor. ¿Se acuerdan que cuando Pablo va así muy autosuficiente con los griegos, al areópago, San Pablo llevaba todo su conocimiento del estudio de la palabra, llevaba todo lo que había estudiado en la escuela de Gamaliel, y oh sorpresa, que les habla del Dios desconocido, y ahí sí todos le aplauden, pero cuando Pablo les quiere hablar sobre la resurrección de Jesús, le dicen, de ese tema te escuchamos otro día. Y a partir de ahí San Pablo cambió su técnica, ya dejaba que el Espíritu hablara, dejara que todo ese conocimiento que tenía él, el Espíritu Santo fuera diciendo, mira, Pablo, ahorita háblales aquí, le iba sacando las palabras que se necesitaban en cada comunidad. ¿Por qué? Porque estos tesoros, cada uno de nosotros los lleva en cuerpos que en la medida que morimos para Jesús, vamos teniendo vida y vida en abundancia. Para dar vida tenemos que renunciar a algo. Y en esa medida tú vas a poder ser un testigo ocular del Señor Jesús. Vamos ahora con Sara, 1 Corintios 4, del 1 al 6. Sara, por favor. Sí, maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles, pero a mí no me importa lo más mínimo cómo se juzgan ustedes o cualquier autoridad humana, y tampoco quiero juzgarme a mí mismo, a pesar de que no veo nada de reproche. Eso no basta para justificar. El Señor se juzgará. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Recuerden esto que nos dice San Pablo. Somos administradores, no somos dueños. Y fíjense que todos y cada uno de los apóstoles, todos pasaron por el martirio. Igual que Jesús, todos pasaron por la cruz. Por una cruz que no da muerte, por una cruz que da vida. Por eso cuando nuestro Señor Jesús
llega resucitado a la vida de los apóstoles, llega con algo que no se les debe de olvidar a nosotros y a los apóstoles, que debemos de morir para vivir. Y por eso les muestra las llagas de las manos y el costado. Y en la medida que tú y yo vayamos renunciando, pues vamos teniendo las llagas de Cristo. Por ejemplo, hoy escuchaba a una alumna en la clase que ella quería tener las llagas de Cristo. Pues para tener las llagas de Cristo tenemos que ir aprendiendo a renunciar, a renunciar y a renunciar. Y en la medida que vamos renunciando, las llagas de Cristo van creciendo en nosotros. En la medida que tú y yo vamos renunciando, Cristo va creciendo en nuestras vidas. Vamos a ir ahora contigo, Marisol, a 2 de Corintios 11, 26, 20, no, 2 de Corintios 12, 7 al 10, por favor. Marisol. Estás en silencio. Sale Marisol. Y Perdón, si me dijo sí. 2 de Corintios, ¿por? 2 de Corintios. Ay, canijo, ya me perdí. 12, Sí, 12 del 7 al 10. 12 del 7 al 10. Gracias, Maggie. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Del 7 al 10. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora bien, para que no me envanezca, me han clavado en las carnes una espina, verdadero delegado de Satanás que me abofetea. A causa de ello, rogué 3 veces al Señor que lo apartara de mí. Y me contestó, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorié de mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vean la dinámica con Jesús. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Y el mundo al contrario nos dice, entre más fuerte, más puedes. Y Cristo nos dice, cuando eres más débil, yo actúo en tu debilidad. Cuando nosotros somos autosuficientes, el Señor dice, con permiso, buenas noches, ahí te las averiguas como puedas, tú las puedes, ¿verdad, Memo? Sí, yo soy bien fregón. Pues voy con alguien que me necesite de verdad. Porque no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vamos a ir ahora con Maggie. A Maggie sí le tocó 2 de Corintios 11, 26, 29. Maggie, por favor. Sí. ¿Cuántos viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, con fatiga, angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, con frecuentes ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien enferma sin que yo enferme? ¿Alguien cae sin que a mí me dé fiebre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Tú, Maggie, ¿se fijan? Cuando soy más débil, soy más fuerte. Y por eso San Pablo dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y esas vasijas de barro son nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros traumas que cada persona trae desde el seno de su madre. Y entonces cuando nosotros reconocemos que nosotros no podemos, pero con Dios lo podemos todo, empezamos a ser fuertes. Vamos a ir ahora
a continuar acá con la lectura de la diapositiva número 5 del día. Dice, analicemos los rasgos de lo que Pablo llama su muerte, su apariencia quebrantada y la pobreza de sus medios, que hacen de él un miserable vaso de barro, frágil y sin valor. Me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. La presencia presente ante vosotros débil, la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Experiencia de desmoronamiento, la espina en su carne, de la misteriosa enfermedad recurrente de tipo crónico que tanto le limitaba en sus viajes y que tanto le pidió a Dios que lo curase, y Dios le decía, te basta mi gracia. La fatiga, punto número 2, la fatiga y las privaciones de sus frecuentes viajes. Solo por Asia Menor, más de 5,000 kilómetros. Lo hizo la mayor parte a pie. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, hambre y desnudez. En sus viajes, Pablo tiene ya más de 50 años. Compara sus privaciones con las de los atletas que se privan de todo y los boxeadores que golpean su cuerpo. Punto número 3 de esto es las señales de Jesús, que son las cicatrices de las pedradas y de los azotes sufridos por Cristo. Dice Pablo, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara y 1 vez apedreado. Las cicatrices de las pedradas de Listra y los golpes de Filipos, de Filipos, los llama las señales de Jesús, y está muy orgulloso de ellas, más que los judíos de las señales de la circuncisión. Una vez apedreado, el cuerpo de Pablo estaba lleno de cicatrices y mataduras. Estas son las marcas en su cuerpo de las que se gloría y no de las de la circuncisión. Y esas son las llagas de Cristo en nuestras vidas, ¿sale? ¿A cuántas renuncias tenemos que ir haciendo? A ver, que hoy hablaron mal de mí, me quedé callado. Y todas esas van siendo las llagas de Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, me quedé callado, mejor no quise pelear. Y esas son las marcas de Cristo en tu vida y en mi vida. Habría que añadir las cárceles y las amenazas de la muerte. Se llamaba a sí mismo el encadenado por Cristo. Yo no considero mi vida digna de estima con tal de que cumpla mi ministerio. Y el ministerio de Pablo era anunciar a Cristo y Cristo crucificado. El punto número 5, la disposición a la desposesión, que significa el hacerse esclavo de todos. Siervo de ustedes por Jesús, dice Pablo, siervo por amor. A pesar de saberse libre, siente que el amor le hace siervo de las necesidades de los demás. Las incomprensiones, en el punto número 6, las incomprensiones que él palpa, el agudo dolor de tener que pasar por un inútil cuando lleva en sí las riquezas incalculables que están pidiendo ser distribuidas. Vendedor a domicilio de mercancías que nadie quiere. Clases de religión en la que los alumnos hacen mofa de lo que para mí es más sagrado. Dice San Pablo en 2 Corintios 8:10. La burla de los atenienses que dicen, ya te oiremos otro día. Ahora dicen, de eso ya hemos oído hablar antes muchas veces. Esa sensación de inmundicia y barredura y desechos de todos, sin profesión, ni familia, ni estatus social. San Pablo es objeto de burlas en revistas, satíricas y chistes de curas. Ser asociados por Jesús a la contradicción que él provoca. No es el aguafiestas que interviene a tiempo y a destiempo sin dejarse atar por la demagogia o el deseo de agradar. Pablo siempre hablaba con la verdad, y la verdad es vivir la vida de Cristo en nuestro mundo. Y fíjense que a cada uno de nosotros nos invitan a vivir la vida del artista, a vivir la vida del artista, a vivir la vida del
del deportista exitoso. Pero cuando nos ponen a ver, a verse como ese Cristo que está ahí crucificado, no, Dios me libre. Porque vamos revolviendo la gimnasia con la magnesia. Con Cristo no, con Cristo los débiles son los salvados. Y los autosuficientes, pues ahí nos las averiguamos como podamos. El punto número 7, vamos a leer a 2 de Corintios 3 del 1 al 3. ¿Quién la quiere leer? La incomprensión. Yo, Segunda maestro. Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios 3 del 1 al 3. También ya llegó Carmelita Venegas. ¿Quién la va a leer? Pues, Yo no, yo nomás quería buscar. Segunda de Corintios, ¿qué? 3 del 1 al 3, Carmelita, por favor. ¿3? ¿Del 1 al 3? Por favor. A ver, Segunda de Corintios. Del 1 al 3. La dignidad eminente de los ministros de Cristo. ¿Acaso estoy de nuevo recomendándome solo? ¿O necesito prestarles cartas de recomendación como hacen algunos? ¿O vengo a pedirles esas cartas? ¿Son ustedes mismos nuestras cartas de las de recomendación en nuestro corazón, pero todos las pueden leer y entender? Nadie podrá negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que fuimos todos instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios divino, no grabada en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vean, ¿sale? La recomendación son las llagas de Cristo que llevamos cada uno. A nuestras renuncias, a nuestras fatigas, nuestros trabajos. Esas son las llagas que vamos teniendo de parte de Cristo, porque acuérdense que Jesús todo el día andaba predicando, todo el día andaba haciendo las cosas por el reino y todo para la gloria del Padre. Y así fue Pablo, incansable, nunca se dio por vencido. Y es más, si Pablo viniera ahorita, les apuesto que daría las 24 horas, bueno, 16 horas, clases por el Zoom. Así estaría Pablo. Y clase número 1, clase número 2, clase número 14, clase número 15, clase número 16, y con la misma enjundia, con el mismo ardor y con la misma pasión que tenía Pablo por llevar el reino a los demás. Vamos a ir a ver las cosas que tuvo que abandonar a causa de las traiciones que sufrió Pablo a lo largo de su vida. Segunda de Corintios 11 del 1 al 4. ¿Quién la quiere leer, por favor? Segunda de Corintios 11 del 1 al 4. Yo, maestro. Adelante, por favor, Maggie. Finge ser necio polemizando. Ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte. Sé que me aguantarán. Tengo celos de ustedes, celos de Dios, porque les he prometido a un solo marido, Cristo, para presentarlos a Él como virgen intacta. Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con astucia, también ustedes se dejen corromper abandonando la sinceridad y fidelidad a Cristo. Porque si se presentara alguien anunciando un Jesús que yo no anuncié, o recibieran un espíritu diverso del que han recibido, o una buena noticia diversa de la que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Pienso no ser inferior en nada a esos superapóstoles,
Aunque no tengo preparación para hablar, no me falta el conocimiento, y esto lo he demostrado siempre y en todo. Hice mal en humillarme para envolverlos a ustedes, predicando gratuitamente la buena noticia de Dios. He despojado otras iglesias aceptando su ayuda para servirlos a ustedes. Mientras viví con ustedes, aunque pasé apuros, no fui carga para nadie, ya que los hermanos venidos de Macedonia me socorrieron en mis necesidades. Siempre me mantuve y me mantendré sin ser una carga para nadie. Por Cristo les aseguro que nadie en Acaya me privará de este honor. ¿Será acaso porque no los amo? Dios sabe cuánto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Vean cómo Pablo tiene que hacer renuncia tras renuncia, ¿sabe? Y eso no le pesa para él, porque lo hace todo por tu amor, Señor Jesús. Cuando una persona está enamorado de Jesús, puede hacer grandes sacrificios como las esposas, los esposos, los hijos, o la esposa por los hijos o por el esposo. A veces hacen grandes renuncias y no les pesan porque lo hacen por amor. Y así tú y yo, ¿a qué tenemos que renunciar? Para tener a Cristo como Pablo lo tuvo. ¿Sale? Pablo también, por ahí el otro día leyendo el padre Carlos Mester, decía que Pablo fue el primer estigmatizado en el mundo católico. El primer estigmatizado que tuvo las llagas de Cristo. Pero ya vimos cuáles son las llagas de Cristo, los azotes, las persecuciones que fue viviendo día a día. Pidámosle a San Pablo que interceda por nosotros para que podamos abandonar lo que nos separa del amor de Dios. Y algo muy importante es la muerte actúa en nosotros más en ustedes la vida. Acuérdense, para poder dar vida tenemos que morir a algo. ¿Sale? Cada quien. ¿A qué debo de morir? Pues lo primero que debo de morir es a mi pecado. Lo segundo que debo de morir es a mi comodidad, a mi querer vivir como el mundo me va diciendo. El mundo te dice, mira, Memo, Carmelita, vive de esta manera porque tú tienes a Dios y no es cierto. ¿Sale? Eso nos dice el mundo. Pero vivir la vida de Cristo es como la vivió Pablo, en la austeridad, en la pobreza, en la castidad, en la honestidad, en el ser personas de una sola pieza. Y Pablo tuvo que sufrir las tensiones ideológicas con los judeocristianos que no eran capaces de comprender la radicalidad novedad del evangelio de Jesús y querían meter el vino nuevo en odres viejos. Las peores zancadillas son las de los misioneros acreditados por Jerusalén que visitaban a sus para desacreditarle a él. Por ejemplo, todo el evangelio, toda la novedad evangélica lo hemos puesto en odres viejos y por eso se revienta. Por eso cada vez el mundo estamos más alejados del seguimiento del Señor Jesús. Del Señor Jesús que nos predicó Pedro y Pablo. Del Señor Jesús que nos predicó el Papa Juan Pablo II. Que nos predicó el Papa Pablo VI. Que nos predicó el Papa Juan XXIII. Que nos predicó el Papa Pío XII, que han sido santos en la iglesia. ¿A qué tenemos que renunciar? Acuérdate. ¿A qué tenemos que morir para tener al Cristo total en nuestra vida? Vamos a ir ahora a la carta a los Colosenses, por favor, 1:24 al 29. ¿Quién quiere leer esa carta a los Colosenses? 1:24 al 29, por favor. Yo ya no voy a leer, Memo, porque me estaba doliendo mi ojo.
Muy bien, Seguro Carmelita. porque Escúchanos y échanos porras. ni siquiera o sea, me cuesta trabajo en las letras de la Biblia. Entonces mejor nada más los voy a oír. Sí, gracias, Carmelita. Sí, gracias. Colosenses 1:24 al 29. ¿Quién la quiere leer, por favor? Yo, Memo. Adelante, Carmelita, por favor. 1:24. Ajá, al 29. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, perdón. Colosenses 24 al 29. 1:24. Perdón, 24, aquí es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al presente, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Pues pasé a ser servidor de la iglesia y servir de Dios a misión de llevar a efecto de sus proyectos respecto de ustedes. Hablo de ese plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones, hasta que ahora lo reveló Dios a sus santos. Quiso darles a conocer la gloria tan grande que su plan misterioso revelaba a las naciones paganas. Ustedes tienen a Cristo y, y esperan la gloria. Este es nuestro mensaje. Advertimos con insistencia a cada uno y enseñamos a cada persona con mucha sabiduría para hacer a todo hombre perfecto en Cristo. Y por esta causa me fatigo luchando con la fuerza de Cristo que obra poderosamente en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Acuérdense, la fuerza poderosa de Cristo actúa en nuestra debilidad cuando nosotros sufrimos por los demás. Que tengo un dolor de muelas, todo por tu amor, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados y de los del mundo entero. Que tengo esta necesidad, todo por tu amor, Señor Jesús, y por el perdón de mis pecados y del mundo entero. Pero nadie queremos sufrir. Pero la Madre Angelitos, miren, la Madre Angelitos, ella todos los días se ponía una piedrecita en su zapato y decía que lo hacía por el amor a Dios y por el perdón de sus pecados y los del mundo entero. Y siempre traía ahí su piedrita para hacer un sacrificio para que el reino de Dios fuera llevado a los demás. ¿Tú y yo qué sacrificios hacemos para esto? ¿Sale? Ni siquiera nuestros pecados le ofrecemos al Señor, muchas personas. ¿También eso se puede ofrecer? También, pues, Señor, lo único que tengo son mis pecados y te ofrezco no volver a pecar. ¿Verdad? Vamos ahora con esta Sara. Gálatas 4 del 13 al 15. ¿Nos ayuda, Sara, por favor? Gálatas, ahorita la busco, maestro. Ajá, Gálatas 4 del 13 al 15. Acuérdense, la muerte actúa en nosotros, mas en ustedes la vida. Nosotros tenemos que morir para que otros vivan. Oh, pero y entonces, ¿qué chiste tiene llevar el evangelio? Pues que somos amigos de Dios. ¿Sale? Acuérdense, todos los servidores de Cristo, las primeras comunidades morían por Jesús. Que te vas a morir, ay, no, yo tengo miedo. No, sí, échenme los leones. Échenme la cruz, no importa. Yo la tengo, maestro, del Adelante. 13 al 15. Ajá, capítulo 4 del 13 al 15, Sara, por favor. Sí, maestro, ya la tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes,
no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, estoy seguro de que se habría sacado los ojos para dármelos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, no le hacen el fuchi a Pablo porque saben que va de parte de Dios. Igual tú y yo, cuando nos encontramos esas personas que nos piden ayuda en la calle, vienen de parte de Dios. De alguna manera Dios los manda a nuestra vida para hacernos ver en que nosotros estamos bien, que nosotros podemos ayudar a los demás. Y Madre Teresa de Calcuta decía, nadie hay tan rico que no pueda recibir algo, ni nadie tan pobre que no pueda compartir algo. Todos tenemos algo que compartir. Y cuando entendemos que la dinámica del evangelio que nos cristifica es eso, hay mayor alegría en dar que recibir, hay que compartir. La vida y el evangelio lo vamos llevando a los demás vivo. No solo les llevamos palabras, les llevamos la vida de Cristo en nuestra vida. Y por eso yo les digo que tenemos que predicar el evangelio de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia y hablar de las grandes maravillas que hace Dios en nuestra vida. Y entonces esa muerte actúa en nosotros para darnos vida. Y acuérdense que San Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte ha sido vencida, pero la muerte ha sido vencida cuando Cristo se subió al madero de la cruz. Si Cristo no se hubiera subido al madero de la cruz, pues la muerte seguiría existiendo. La muerte ya no más es un trance, es un pasar de esta vida a la vida verdadera. Por eso las primeras comunidades cristianas no decían, uy, pobrecito, se murió Esteban, el mártir del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. No, se durmió en el Señor. Y cuando algún cristiano lo martirizaban en el Coliseo y dejaba de respirar, la gente le aplaudía y decía, no se murió, se durmió en el Señor. Pero hemos ido diluyendo el evangelio de Cristo. Y solamente estudiándolo a fondo, vamos a entender que de verdad hay mayor alegría en dar que recibir, que de verdad, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto. Vamos a ver esa fuerza, ¿dónde la encontró Pablo? Pablo la encontró en la cruz, que es poder de Dios, y terminamos nuestras citas de 1 Corintios 1:17 al 25. ¿Quién gusta leerla, por favor? Es la última cita de esta noche. 1 Corintios 1:17 al 25. Primera de Corintios 1. 17 al 25, por favor, Maggie. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz. Hasta ahí, ¿no, verdad? Hasta el 20. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios, como está escrito. Acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. Donde hay un sabio, donde hay un sabio, donde un letrado, donde un investigador de este mundo, ¿acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, y un ejemplo de alguien que no era católico,
a Martin Luther King. Vean todo lo que tuvo que padecer. La cruz poder de Dios, dice, a causa de la consagración a la lucha por la libertad de mi gente, dice Martin Luther King, he conocido pocos días plácidos durante estos últimos años. He estado encarcelado en Alabama y Georgia 12 veces. 2 veces han arrojado bombas contra mi casa. Apenas pasa día en que mi familia y yo no seamos objetos de amenazas de muerte. He sido víctima de un apuñalamiento casi fatal. Así, en un sentido real, he sido acosado por las tempestades de la persecución. He de confesar que a veces he tenido la impresión de que no podría soportar por más tiempo este fardo tan pesado y me he sentido tentado a retirarme a una vida más tranquila y serena. Pero cada vez que me asaltaba aquella tentación, algo fortalecía mi decisión. Ahora sé que la carga del maestro es ligera, precisamente porque nosotros aceptamos su yugo. Algunos creen todavía que la cruz es un obstáculo a superar. Otros la consideran una locura, pero yo estoy más convencido que nunca de que es el poder de Dios aplicado a la salvación social individual. De manera de que, como el apóstol Pablo, puedo decir humildemente, pero con legítimo orgullo, llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús. Martin Luther King. A personas que se decidieron a seguir a Cristo. Y todos los que... Ese Luther King era el que defendía los derechos de los negros. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Y precisamente acuérdense, Maggie, todas, que si de verdad queremos a seguir a Jesús, tenemos que subirnos a la cruz con Cristo. ¿Sale? Si el mundo te dice, no te creas, vive placenteramente, vive a todo dar, pues sabe qué Dios estará siguiendo. El Dios verdadero es un Dios que nos invita a morir a nosotros mismos. El Dios verdadero es un Dios que nos invita a compartir nuestro pan con el hambriento, a compartir nuestra bebida con el sediento, a no pensar solo en nuestras necesidades, sino en las necesidades de los demás. Pero ¿por qué se ha diluido tanto el evangelio? Porque ya no nos hablan de ese Dios exigente. Nos han hablado de un Dios castigador, que no es cierto. Dios no castiga. Dios, eso sí, Dios es un Dios exigente, que nos exige que si tenemos a Dios, pues tenemos que renunciar para tenerlo a Él. Por ejemplo, para tener a Dios, yo tengo que adentrarme dentro de mi corazón y decir, mira, esta soberbia no es de Cristo, a la fregada. Este pecado no es de Cristo, lo saco de mi corazón. Esta vanidad no es de Cristo, la saco de mi corazón. Y en la medida que vamos sacando y renunciando a esas cosas que nos alejan de Dios, vamos a tener al Cristo total, a ese Cristo que padeció, murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y si queremos llegar al cielo, tenemos que aprender a ser como Pablo, mensajeros del amor, predicadores de un Dios que está con nosotros, pero es un Dios exigente. Si el Dios que tú tienes no te exige nada, te pido un favor, ni me lo presentes ni me hables de él. ¿Sale? Yo me quedo con este Dios que exige todos los días las renuncias, que todos los días me dice, ándale, compártele tu pan a ese muchacho que va ahí. Ándale, cómprale un refresquito a ese viejito que va insolado ahí con su cartoncito caminando por la vida. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que cada día lo tengamos a Él, al Dios de la vida, al Dios de la verdad. ¿Cuál es el Dios de ustedes? Si no es un Dios de exigencia, entonces por favor no me lo presenten, ¿sale? Y acuérdense algo muy importante, Efesios 3 del 1 al 5, la herencia de Dios es para todos los hombres, para todos, todos tenemos que aprender a renunciar,
para tener el reino de los cielos en nuestra vida. Sara, ¿con qué te quedas esta noche, Sara, de estos puntitos que vimos de Pablo, a cómo él fue viviendo el misterio pascual de Cristo? Acuérdense, el misterio pascual de Cristo nosotros lo vivimos en la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Para pasar a la vida eterna, tenemos que renunciar, tenemos que morir y tenemos que resucitar con Cristo. ¿Cuándo resucitamos? Cuando hacemos caridad y nos damos por los demás. ¿Con qué te quedas, Sara? Maestro, pues es una gran enseñanza todo esto. Cada vez aprende uno más y cada vez siento que me falta más. Yo digo que me quedo con esa parte de que necesito aprender más y poner en práctica. Estaba yo pensando en la palabra que usted dijo cuando se me hizo chistoso cuando dijo que ni frío ni caliente porque a los tibios los vomito. Estaba pensando en esa palabra y usted la dijo a lo poco tiempo y dije, mira, esa palabra es bien importante. Entonces, pues me falta mucho para llegar a ser caliente, pero en ese proceso estoy, maestro. Muchas gracias, Sara. Y acuérdense, Jesús es muy claro. Eso lo dice en el libro del Apocalipsis 3, 16, 18. Y acuérdense, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino? Los que renunciaron a estas pobrezas del mundo. Las pobrezas del mundo son el placer, el dinero y la comodidad. Y las riquezas del reino es vivir en la pobreza, la obediencia y en la castidad. ¿Sale? Y no le hace que estemos casados, ¿sale? Sí, También maestro. ahí se vive todo esto. Gracias, maestro. Gracias, Sara. Carmelita Ramos, Sí, ¿cómo te sientes de tu ojal, de tu ojo? ¿Ya mejor? ¿Ya se solo te calmó el cerrado dolor? y como tengo cerrado, como me duele, lo cierro y me da sueño. Ok, ¿con qué te Pero quedas, mi estimada Carmelita? pues, veo todo lo que sufrió y lo repite Pablo, todo lo que le hacen, todo lo que sufrió, todo lo que va sufriendo en el camino hacia Cristo, hacia Dios y a llevar su palabra. Y él no desiste, él sigue adelante a pesar de todo lo que le hacen. Y bueno, pues es un mensaje para nosotros, para que no por cualquier cosa nos hagamos hacia atrás, sino siempre hacia adelante para escuchar la palabra de Dios y para transmitirla más adelante. Muchas gracias, Carmelita. Miren, cuando nosotros competimos en una carrera, como yo que antes corría, yo iba y veía los trofeos, ¿sale? Los trofeos así bien bonitos, así bien adornaditos, o las medallas del primer lugar, del segundo lugar, y cuando va uno corriendo, esa era una técnica de nuestro entrenador en paz descanse, don Jesús Chávez, y decía, pónganse aquí en la mente que ya se están ganando el trofeo o la medalla, y precisamente para poder renunciar a las cosas de esta tierra, de este mundo, tenemos que ver ya el premio que hay en la eternidad, el premio que nos va a corresponder a cada uno de las personas que vivamos como San Pablo, como San Pedro, como todos los apóstoles, como todos los santos y los mártires, es que vamos a estar en el reino y vamos a estar sentados a la derecha del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a estar recargaditos ahí en el pecho del Señor Jesús, y ahí le vamos a decir, mira, Señor Jesús, ya llegó Carmelita, déjala pasar. Mira, Señor Jesús, ya llegó Maggie, dentro de 80 años, no se asusten, ya llegó, déjala pasar, ¿sale? Y entonces, No, mira, pues, Memo, si es Maestro, a mí no me dijo. Sara. no, Maestro. Memo, pero tú dices, no, ahorita, pero si es de esa manera, no, pues en el momento que Dios nos quiera llevar,
porque si es directamente con él, adelante. Sí. De repente Sí, se queda al Y momento maestro, que acuérdese de nosotros, y pida sí, por nosotros. sí, y algo muy importante, miren, Sara y todas, algo muy importante es eso, que nosotros veamos la meta. Por ejemplo, fíjense, a principios de año, cuando yo empezaba el año a trabajar en el tren ligero, acababa yo de gastarme mi aguinaldo, 50 días de aguinaldo, imagínense 50 días de aguinaldo, la primera vez que nos dieron 50 días de aguinaldo, pues me volví loco, ¿sale? ¡Wow! Soy rico, soy millonario, imagínense, casi 2 meses de sueldo así para nuestros gastos. Y luego ya el otro año, en enero, que ya estás todo endeudado, decías, pero voy a cuidar mi trabajo, voy a tratar de nunca faltar para que me den mi aguinaldo completo. Y entonces tú empezabas a trabajar con esa mira de recibir ese regalo de los 50 días de aguinaldo. O con el premio del servidor público, que en septiembre, en lugar de pagarnos 2 quincenas, nos pagaban 3 quincenas. Y pues uno a trabajar, a trabajar, a trabajar. Igual con el reino de los cielos. Ustedes pónganse aquí en su mente. ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren estar allá en el tercer piso, lejos de Dios y en el cielo? Pero que allá le griten, Señor Jesús. Y que el Señor Jesús diga, ¿quién me hablará? ¿Quién es ese mosquito que me habla por ahí? O que tú y yo le digamos, hey, Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy, Señor. A ver, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y entonces, miren, eso es lo que hacía Pablo, ¿sale? Tener ya la vida eterna hoy. Y entonces así nada se nos hace, ningún sacrificio se nos puede hacer grande. Como lo que hace la mercadotecnia. Oh, mira, Carmelita, si te pones estos zapatos, no, Carmelita, vas a bailar, vas a ser la mejor bailadora del baile. No, pues ya se ve Carmelita ahí a toda la pista y chido, 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 ¿sale? Bailando ahí a todo dar, y por eso nos compramos esos zapatos. Y entonces nosotros también como cristianos tenemos que tener ya la meta. ¿Cómo me veo en el cielo? Yo en el cielo me veo chocándola con San Agustín. ¿Qué ole, San Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué ole, Facundo Cabral? ¿Cómo estás? ¿Qué ole? Platicando con los santos, con las santas, con la Virgen María, con tantos santos que imagínense que vamos a tener que platicar ahí. Vamos ahora a preguntarle a Marisol. ¿Con qué te quedas, Marisol? Esta reflexión de la pasión y muerte de nuestro Señor que la vivió San Pablo. O ya si están dormiditas, pues ya, buenas noches. ¿Con qué Ya te quedas, casi. Marisol? No, yo me quedo con la renunciación, renunciar a cosas que a veces nada más pues nos llenan de, ¿cómo se dice? Cuando que ya ni necesitamos nada más por decir, ay, me gustó y lo agarro, ¿no? Sino realmente no lo necesito. Entonces, ¿para qué tener extra si en realidad no lo necesito? Puedo decir no. Y eso extra, como decía usted, este, si encuentro al hambriento, pues alimentarlo o al necesitado, ¿verdad? Sí, 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 Y eso fue lo que te quedó esta renunciar parte. o simplemente a cualquier gusto, ¿verdad? O de comida o de lo que sea, como decía usted, siempre ofrecerlo por mis pecados y los pecados del mundo. Muchas gracias, Marisol. Ujú. De nada. Gracias. Claudia, ¿con qué te quedas, Claudia, si nos escuchaste ahí en tu camino a casa? Sí los escuché, maestro. Pues yo me quedo igual con algunas renuncias y así como dice usted, a veces, pues mis molestias, he estado empezando también a ofrecerlo por tantas cosas en mi familia y en el mundo, ¿no?
a veces dolores o que a veces uno no puede dormir o que ya siente uno una cosa, otro, pues he tratado y bueno, aprender también lo que de leer todos los días el Evangelio y hacer la tarea, maestro, porque también sí, yo creo que eso nos lleva parte a todo lo que estamos aprendiendo y que por medio de la palabra nos cambie mi vida. Y pues estoy en ese proceso, maestro, con eso me quedo. Muchas gracias, Claudia. Ah, ¿quién me falta? Lourdes, Lourdes. ¿Con qué te quedas, Lourdes? Estás en silencio. ¿Sale, Lourdes? Y me falta Carmelita y Maggie. Carmelita, en lo que Lourdes quita su micrófono, ¿con qué te quedas, Carmelita Venegas? Pues yo no me había puesto a pensar que así como los sacerdotes tienen, mm, ¿cómo dijiste? Esa renuncia de, A ser pobres, a ser mm, castos y a ser obedientes. yo pensé que nomás los sacerdotes, pero pues ya lo relacioné, pues si también nosotros tenemos eso de sacerdotes, Profetas y profetas, reyes. entonces también tenemos una corresponsabilidad en eso. Entonces, lo voy a tener mucho en cuenta y pues también pues renunciar. Hay muchas cosas que me puse a pensar y reflexionar, que voy a meditar más a profundamente, pero puede ser muchas cosas que me puedan ocasionar este un mal que me pueden favorecer en bien. Entonces, por ejemplo, tomar una coca, tanto que me gusta la coca, puedo renunciar a eso y voy a beneficiarme. O sea, no, primero hasta los pecados, hasta el más chiquitito, renunciar a esos pecados chiquitos y son para bien, para sanar pues para ganar mi alma. Y pues voy a, había otra cosita que nomás no me acuerdo dónde la apunté. Ahí luego se las diré, pero me gustó que San Pablo dice algo de las llagas, que, que él comparte las llagas de Cristo en todo lo que sufrió. Sí. Entonces, pues, si algo he de sufrir yo, pues sufrirlo con amor, con paciencia, ofreciéndolo por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Qué bonito. Muchas gracias, Memo. Gracias. Fíjense que hace como unos 14 años atrás, yo daba clases a las religiosas en el interreligioso, donde van todas las monjitas que hay aquí, todos los conventos, iban a una escuela que se llama el interreligioso, estaba allá por Las Fuentes, allá por la parroquia de San Pablo. Y yo platicaba mucho con una madre, con una religiosa que se llamaba la Madre Neri. Y un día yo le dije, oiga, hermana, yo quiero tener las llagas de Cristo. Y volteó y me dijo, ya las tienes, Memo. Y yo me quedé así sorprendido y le digo, ¿cómo, madre? Dice, ¿cuántos años has estado enfermo, mijo? Dice, tú tienes las llagas de Cristo en tu vida. Wow, dije, órale, gracias. Y desde cuando me dijo eso la madre Neri, empecé a disfrutar mi enfermedad, empecé a ofrecérsela a Dios por el perdón de mis pecados, de mi familia, de mis amigos, porque es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros los que tenemos adversidad. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Pues yo me quedo que cuando nos encontremos en peligro de alma y cuerpo,
Recordemos que Pablo venció todos los obstáculos por Jesús. Con eso me quedo. Gracias, Maggie. Todo por tu amor, Gracias a Señor usted. Jesús. Todo por Él. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellos la La eterna luz. eterna luz. que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz Así Así sea. sea. y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches maestro. a Buenas todos. noches a Gracias, todos. maestro. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, Sara. Hasta luego. Luego. Gracias, maestro. Gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Claudia, gracias. Lourdes, gracias, Maggie. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, por favor. Que Dios las Buenas bendiga. noches. Usted también a Carmelita, descansar. Carmen, gracias. Buenas noches, Lourdes. Buenas hasta noches. luego. Bye. Bye. Oye, no, Mande. antes de que te vayas, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Gracias, Carmelita. Estabas en mis oraciones, pero no te las hice llegar. Pero felicidades. Espero que te hayas pasado un día bonito. ¿Cómo te la Sí. pasaste? Sufriendo porque no me llevó al Señor, pero pues ya sé que hasta el otro 25 de junio, si Dios quiere, a luchar otros 365 días. Si eres de junio, ¿verdad? Ajá. El 25 de junio eres, ¿no? El 25 de junio, Carmelita, muchas gracias por tus oraciones. Bueno, pues felicidades y te mando un fuerte abrazo. Gracias, que Dios los Buenas bendiga. noches. Buenas noches, Adiós. gracias.